Juan, capítulo 2. El libro de Juan es un libro muy explícito. Juan escribe este libro y a pesar de que omite varios acontecimientos de la vida de Jesús, como los expresa Mateo, Marcos, Lucas, Juan profundiza más en lo que Jesús había dicho y hecho, ¿sí? Y el mensaje central de este libro, del libro completo de Juan, es: Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Tienes que creer en Él y tendrás vida eterna. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y Juan, recordándose todo un libro, en algunos eventos de lo que Jesús había hecho en su caminar, en su ministerio, en ciertas palabras, en ciertos detalles, Juan diciendo, Dios diciendo, el Espíritu Santo diciendo: Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios. Tienes que creer en Él, tienes que creer que Él es Dios para que puedas tener vida eterna. Y en eso se basa todo el libro de Juan. Y vamos a ver en este capítulo 2 parte del comienzo del ministerio de Jesús. Y vamos a ver, estaremos viendo los inicios, y Jesús es invitado a una boda, ¿sí? Es invitado a una boda y hace su primer milagro en esa boda. Hace su primer milagro en un matrimonio, una transformación. Y en los siguientes versículos de este mismo capítulo estaremos viendo parte de la purificación del templo. Entonces dice Juan 2:1. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y te decía que Juan es un poco más detallado y decía: ¿al tercer día de qué? Al tercer día de cada acontecimiento que nos va narrando Juan 1. ¿Sí? En Juan 1 vemos cómo Juan expresa por medio del Espíritu Santo que Jesús es el Verbo hecho carne. ¿Sí? Jesús, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Dice: y el Verbo era Dios. Y luego dice que todas las cosas fueron por Él. Sí, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esa parte está en el capítulo 1, y también nos habla acerca de cómo Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Y su último acontecimiento del capítulo 1 es cuando hace el llamamiento a sus discípulos y hace el llamamiento a Felipe y a Natanael. Y dice que después, dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús, o sea, María, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y el ser invitado a una boda habla bien de la persona, ¿sí? De repente, ¿a cuántos nos gustan ir a las bodas? Creo que a la mayoría nos gusta ir a las bodas. Nos gusta ser invitados, y nos gusta que a veces nos inviten hasta con la invitación. Ahorita ya está de moda mucho la invitación por WhatsApp y todo, por internet, pero nos gusta la hoja membretada y que nos ponga ahí nuestro nombre todavía, ¿no? Y cuando te llega la invitación hasta te sientes bien. Muchas veces tenemos que tener cuidado, porque a lo mejor ahí podemos ser el tío, el primo, el familiar incómodo, en el cual no nos llegue la invitación por cómo es la persona, ¿no? Si alguna vez planeas tu boda, sabes que hay personas que no quieres invitar, y que y haces una cierta selección de personas, ¿no? Y Jesús era invitado a esta boda. Jesús, el ser invitado hablaba bien de Jesús, hablaba bien de la persona de Jesús. Entonces,
están en la boda y se están divirtiendo y están ahí conviviendo, y en estas bodas en Palestina, las bodas duraban luego hasta más de una semana. Y dice, y faltaba, versículo 3, y faltaba el vino. Y la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. ¿Y por qué nos dice aquí muy acentuadamente que faltaba el vino, y por qué todos estaban preocupados porque estaba faltando el vino? La falta de vino en una boda era una desgracia social para un matrimonio, para la pareja. Iban a ser marcados para toda la vida socialmente. ¿Sí? También se decía que si llegaba a faltar el vino en una boda, era como faltar la provisión a ese matrimonio, a esa familia, y que el hombre no estuviera aportando para proveer para su familia. El hombre también podía ser demandado, podía entrar a un litigio contra la familia de la esposa podía demandar al esposo por no haber vino en su boda, por faltar. Aparte, el vino era como un símbolo rabínico de alegría. Quedarse sin vino en una fiesta era como decir, no somos felices. Y entonces empezaba la preocupación. Iban directo a la desgracia social. Iban directo se estaban casando y ya había problemas en este matrimonio. Ya había problemas en la vida de este hombre. Y un comentarista dice que a lo mejor, y ellos eran de escasos recursos y no tenían suficiente dinero para organizar una boda tan grande, y le hicieron de provisión mínima, esperando lo mejor. Y me gusta la idea, porque a veces, muchas veces no tenemos para casarnos e invitar a un wedding planner para que arme nuestra boda. No tenemos para invitar a un Joab Lara o a un Padilla que tome nuestras fotos. Y de repente no tenemos para que la boda dure 2 o 3 días como boda oaxaqueña. No lo hay. Pero necesitamos estar bien con Dios y necesitamos obedecer a Dios. Necesitamos casarnos. Y de repente es esta preocupación de ¿qué va a pasar si no alcanza? ¿Qué va a pasar si no tengo para esto, no tengo para el otro? Pero ellos planearon su boda a lo mejor y con pocos recursos, esperando que todo estuviera bien. Lo mejor que pudieron hacer este matrimonio fue invitar a Jesús. Entonces, si no has planeado tu boda y tienes que casarte, o si no has planeado tu boda y te vas a casar, lo mejor que puedes hacer es invitar a Jesús. Si ya estás casado y tienes un matrimonio, lo mejor que puedes hacer es invitar a Jesús. Si aún no estás casado, pero no has invitado a Jesús a tu vida, lo mejor que puedes hacer es invitar a Jesús. Ellos, a pesar de lo que estaba pasando, pareciera que fuera una tragedia lo que va a suceder, tuvieron a bien invitar a Jesús, y se acerca María a Jesús y le dijo, dice en el versículo 4, María le está diciendo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y pareciera que Jesús le está contestando mal a su mamá.
y pareciera que está siendo duro con ella, pero en realidad Jesús le está contestando con mucho amor, con mucho respeto, y lo que le está diciendo Jesús a María, le estaba diciendo: recuerda que hay una nueva relación entre tú y yo. María sabía que no tenía mucho, acababa de ser bautizado, que estaba empezando su ministerio, que estaba llamando a discípulos. Y entonces María debía reconocer a Jesús no tanto como al Hijo que crió, sino como a su Salvador, como a su Señor, como al Hijo de Dios. Jesús le está diciendo a María: recuerda una cosa, nuestra relación ha cambiado. Tengo que hacer la voluntad de mi Padre. Soy el Hijo de Dios. Sí me criaste, pero mi ministerio ha empezado y tengo que hacer la voluntad de mi Padre. Y tú, a pesar de que eres mi mamá, tienes que reconocerme como Hijo de Dios. Tienes que reconocerme como Dios mismo. Y ve lo que hace y dice María. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y vemos cómo María reconoce en ese momento la deidad de Jesús. Y dices: ¿verdad? Eres el Hijo de Dios. Y con estas palabras, es decir, ok, hagan todo lo que Él diga, hacer todo lo que Él dijera. María glorifica a Dios, glorifica a Jesús. Y si te das cuenta en sus palabras, glorifican a Jesús, no está glorificando a ella misma. No se está glorificando a María. María misma está reconociendo que necesita a un Salvador, que necesita a un Señor, que Jesús es Dios y que Él merece toda la gloria. Y de repente, pensando en esto, a nosotros se nos olvida muchas veces quién es Jesús. Y nos acercamos a Él, muchas veces, o como María, dando una orden, ordenando, pidiendo: dame, quiero, necesito, yo decreto, yo declaro. Y me lo tienes que cumplir porque tu palabra dice que soy tu hijo y somos las princesas y somos los príncipes y nos merecemos. Y se nos olvida que Jesús es Dios. Jesús es Dios mismo, Jesús es el Verbo hecho carne. Jesús estuvo al principio de la creación. Jesús es nuestro creador. Pero así como María tuvo que reconocer que Jesús es Dios, nosotros nos tiene que caer el 20 y reconocer que Jesús es Dios. Que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Juan el Bautista decía en el capítulo 1, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. No somos dignos de llegar y exigir y solo pedir y pedir y pedir. No importa cómo te llames: María, Guadalupe, Tadeo, Juan, Pedro.
tienes que reconocer que Jesús es Dios y tienes que darle gloria a Él. No hay otro nombre más poderoso que el de Jesucristo. Y María dice, hace todo lo que Él diga, glorificándole, entendiéndole que Jesús era Dios. Y dice, versículo 6, y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevarlo al maestresala. Y lo llevaron, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y te das cuenta, lo que iba a ser una tragedia se convierte en una bendición. Y me gusta porque los siervos obedecen a Jesús y van con las tinajas y llenan las tinajas de agua sin ellos saber que iban a ser parte de este milagro. Traen las tinajas y las traen hasta arriba, copeteaditas. Y te decía que Juan era muy explícito porque se fijen en ciertos detalles y te dice que llenaron las tinajas hasta arriba. ¿Y por qué te dice esto? Porque para que tú entendieras que Jesús no le iba a agregar nada. Jesús iba a transformar, no iba a agregar. No iba a agarrar el polvito de sabor de uva y echarle y el litrito para que combinar y hacer un vinito. No, Jesús de la nada, así rebosando de lo que tuviera, iba a hacer una transformación. Su primer milagro fue en un matrimonio e hizo una transformación. Cuando invitas a Jesús a tu casa, cuando invitas a Jesús a tu matrimonio, cuando invitas a Jesús a tu familia, cuando invitas a Jesús a tu vida, Él puede transformar esa tragedia a la cual puedes estar pasando en una bendición. Si tú crees que tu matrimonio va en decadencia, si tú crees que tu matrimonio no tiene salvación, si tú crees que tu vida es una tragedia, necesitas invitar a Jesús. Él es el único que lo puede transformar. No hay límites para su poder. Jesús es el único que puede hacer un milagro en tu matrimonio, un milagro en tus hijos, un milagro en tu familia. Solo tienes que correr a Él, tienes que invitarlo y decirle, ven a mi matrimonio, ven a mi boda, ven a mi casa, ven a mi vida, ven a mi corazón. Reconocer que Jesús es Dios, entenderlo y creer en Él. Te decía Juan en todo el libro de Juan, quiere que entendamos
Es inspirado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo diciéndole, Jesús es Dios, Jesús es Dios, Jesús es Dios. Tienes que creer en Él para que puedas tener vida eterna. Y muchas veces se nos olvida. Él puede transformar cualquier cosa. Él puede hacer un milagro en tu vida. Él puede hacer un milagro en la situación en la que estés. Y esta transformación que hizo del agua en vino fue su primer milagro y fue una señal de que había llegado la hora mesiánica, de que el Mesías estaba ahí, de que el Mesías había llegado, de que empezaba su ministerio, de que había llegado el Salvador. Versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Te das cuenta que puedes estar siguiendo a Jesús, puedes estar viniendo a la iglesia y aún no creer en él. Los discípulos habían sido llamados y estuvieron con Jesús unos días. Y cuando Jesús hace este milagro, empiezan a creer en él. Y creyeron en él. Después de esto, versículo 12, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y estos versículos demuestran parte de la deidad de Dios, de la santidad de Dios, de Jesús. Jesús va entrando hacia el templo porque se acercaban las fiestas de la Pascua, y entra y lo primero que ve son vendimias, son animales. A los cambistas eran las personas que cambiaban, cambiaban las monedas, porque venían miles de personas a la Pascua, a estas fiestas, a esta celebración, y traían monedas extranjeras y ellos cambiaban. Pero aprovechando eso, cambiaban más caro. Y había ganancias de todo esto, y había animales, y había todo un desastre en el templo, en la casa de Dios. Y vemos a Jesús entrar al templo, y vemos ese celo por la casa de su Padre, ese celo por la casa de Dios. Y parte de la celebración de la Pascua era la purificación. Y no tenía nada de puro esto. El área donde todos estaban vendiendo, el área donde todos estaban comprando y haciendo negocios, era el área donde los gentiles adoraban a Dios. ¿Y te imaginas Jesús caminando por Ruiz Cortines y llegando aquí por el Balbec, y de repente desde la esquina empezar a escuchar, pásale güero, pásale güera, pásale, llévelo, barabara, y todos así, te quedas así como que,
Y de repente el olor a excremento, a animal, y tumulto de gente y desorden. Y eso estaba pasando. Eso estaba pasando y de repente Jesús siente ese celo por la casa de Dios y hace un azote de cuerdas, de enojo, de frustración, de celo. Porque se supone que a la casa de Dios se va a buscar a Dios, a adorar a Dios, a conocerle más y más. Y esto era un mercado. ¿Has entrado a algún mercado alguna vez? ¿Has ido al mercado? Soriana Mercado no vale, ¿eh? Soriana Mercado no cuenta con mercado, ese es un súper. Mercado Libre tampoco. Vamos a hablar, ¿has entrado al Malibrán? ¿Has entrado al Mercado Hidalgo? Vas entrando y si tú entras caminando, lo primero que te vas a topar es con un charco de lodo así, rico, sabroso. Y a la hora de que aplastas ese charco, sale un olor que se te revuelve el estómago y vas caminando pasillo por pasillo y ves verdura tirada y verdura podrida y montañas de basura y mal olor y la gente gritando y la gente y la competencia y peleándose entre las personas por ganarle al cliente y el cliente de repente siendo robado porque según te están vendiendo muy barato. Y tú sigues caminando y si te acercas al área de carnes, si hay carnes, está carne muerta y la sangre y todo va corriendo así. Es fuerte el olor y juntito los tacos de carnitas. Con la tira de miel para que se peguen ahí todas las moscas. Y las bolsitas de agua para que no haya moscas. Y gente ahí. Y sigues caminando y no encuentras una parte limpia, una parte pulcra. No hay pureza en el lugar. Y Jesús se está refiriendo a esto. Y ahora si hay animales, ¿alguna vez fuiste a la ganadera y pasaste por donde están todas las vacas? No huele bien. Así levanten y levanten a cada rato, no huele bien. Huele a excremento, huele a suciedad, huele a animal. Imagínate la casa de Dios oliendo así. Tanta suciedad, tanta porquería. Y Jesús siente ese celo por la casa de Dios. Porque lo primero que vio es verlos tan acostumbrados a eso. Viendo por su beneficio, haciendo negocios. No pasa nada. Lo primero que hacían al despertar, vámonos a la iglesia, y no era adorar a Dios, vámonos a la iglesia ya, tráete los bueyes, tráete las palomas, tráete las monedas para hacer los cambios, vámonos. Su prioridad no era ir a buscar a Jesús. Nuestro principal motivo tendría que ser venir a la iglesia, a adorar, a conocer más de Él, a reconocer que Jesús es Dios, porque no porque tengas años en la iglesia quiere decir que le conoces, no porque tengas años en la iglesia quiere decir que ya no eres pecador. Todos los días somos pecadores, todos los días tenemos que ir a las plantas de Jesús, todos los días tenemos que ir a la cruz. Todos los días tenemos que reconocer que Jesús es Dios.
No nos tenemos que acostumbrar a eso. No nos tenemos que acostumbrar a venir los domingos, los miércoles, pararnos, sentarnos, irnos, saludar a los que nos caen muy bien, a los que no nos caen muy bien, pues no los saludamos. Venir, tomar café, irnos a comer, saliendo de aquí, nos juntamos. Súper padre. Club social. Salud. Nuestro motivo principal tendría que ser venir, adorar a Dios, entregarle nuestra vida, entregarle nuestro corazón, reconocer que Jesús es Dios, reconocer que necesitamos un Salvador, reconocer que no somos dignos de estar aquí sentados. No acostumbrarnos a esto. Y en la frase que dice Jesús, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi madre casa de mercado. Vemos ciertas cualidades y vemos a Jesús siendo celoso por la casa de su padre, por lo que había, por lo que estaba, de lo que estaba llena. Y Jesús les dice, quitad esto de aquí. Y la palabra, y no hagáis, en el griego podría traducirse como deja de hacer. Deja de hacer. Y es una orden que Jesús da, dice, de abandonar estas prácticas. Deja de hacer esto. La santidad de Jesús, exigiendo santidad. Adoramos a un Dios santo. Venimos a conocer a un Dios santo y le exige santidad. Muchas veces nos tendríamos que acercar a Dios y decirle, Señor, ayúdame a no ser de tu casa una casa de mercado. Y no estoy hablando por los que de repente vienen y sacan el catálogo de Betterware y de todo eso, no. Tranquilo, estoy hablando del corazón. Muchas iglesias huelen a mercado. Que en vez de hacer casa de adoración, casa de alabanza, casa de oración a Dios, hacen de la iglesia una casa de mercado. Porque nuestro corazón muchas veces huele a mercado. Nuestra vida necesitamos decirle a Jesús, Jesús, límpiame, vuelca nuestras mesas. La santidad de Jesús exige santidad. Y vemos la deidad de Jesús diciendo, de la casa de mi Padre. Jesús diciéndole a todos los que están ahí, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Versículo 17, entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito, el cielo de tu casa me consume, el celo de tu casa me consume. Y eso está en el Salmo 69:9. ¿Te das cuenta lo importante que es estudiar la Biblia?
Los discípulos sabían versículos de la Biblia. Y cuando pasa esto, cuando se hace real a sus vidas, la Biblia decía esto. Entonces se acordaron que estaba escrito esto: el celo de tu casa me consume. Versículo 18, y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Y respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ellos no entendían y Jesús se estaba refiriendo a lo que iba a pasar más adelante. Les estaba diciendo: ustedes me van a crucificar, ustedes van a matar mi cuerpo. Y enseguida les contesta: y en 3 días lo levantaré. Y les estaba diciendo: pero tengo el poder, tengo la autoridad, tengo la potestad de vencer a la muerte y resucitar al tercer día, porque soy el Hijo de Dios. Ustedes destruirán mi cuerpo y me van a crucificar. Y vemos a Jesús clavado en una cruz, muriendo por nosotros, por nuestros pecados, para salvarnos. Pero vemos cómo Jesús es todopoderoso, cómo Jesús es Dios para vencer a la muerte y resucitar al tercer día, por amor a nosotros. Jesús revelando su deidad una vez más. Y Juan nos recuerda en Juan 20:31, ahí mismo en 20:31. Nos va recordando en cada capítulo, en muchos versículos, quién es Jesús. Y si, ¿por qué? O sea, ¿por qué tiene que ser tan repetitivo? Porque se nos olvida. Juan 20:31 dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Para que creyendo tengas vida en su nombre. Y Dios no quiere que nadie se pierda, sino todos que lleguen al arrepentimiento. Y si tú hoy no has creído en Jesús, porque puede que vengamos a la iglesia, pero no creamos en Él, Jesús te está diciendo: yo soy el Hijo de Dios. Soy el único que puede transformar tu vida. Soy el único que puede transformar tu matrimonio. Soy el único que puede transformar tu corazón y librarte de esa tragedia y llevarte una bendición. La peor tragedia que podías haber tenido fue ir al infierno. Pero Él, en su infinita misericordia, llegó a tu vida y te transformó por medio de la cruz. Ahora Él exige santidad. Él exige santidad. Es un celo por tu corazón, por tu vida, por
por el templo. Versículo 22, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la Escritura y las palabras que Jesús había dicho. Muchas veces sabemos la Escritura, pero no la creemos. Y tienen que pasar cosas y tenemos que pasar por situaciones para poderlas creer. Los discípulos, hasta que crucificaron a Jesús y resucitó al tercer día, se acordaron de lo que había dicho Jesús en este momento, en la purificación del templo. Dijeron, ¿se acuerdan cuando lo dijo? Sí, tenía razón. Y creyeron en la palabra, creyeron en las Escrituras. Y lo dijo Jesús. Entonces tenemos que recordar lo que Jesús ha hecho por nosotros día a día. Todos los días necesitamos a Jesús en nuestra vida. No importa quién seas. No importa de qué estés lleno, Él te puede transformar. Él puede desviar tu vida a la desgracia donde vas a una bendición y a vida eterna. Tan solo tienes que creer, tan solo tienes que confiar en lo que dice su palabra. Tienes que reconocer que Jesús es Dios, que Jesús es el Dios de tu vida. No es un genio de la lámpara, no es cualquier persona, no es cualquier hijo de vecina, es Dios mismo, es el Verbo hecho carne, aquel que te creó, aquel que te formó, aquel que hizo este mundo, aquel que le plació vestirse de humanidad y venir y morir por ti y por mí. Y estamos recordando esto y vamos a recordar lo que Jesús decía en la última cena y en lo que los anfitriones reparten los elementos. Podemos analizar y pensar lo que Jesús es para nosotros. ¿Qué es Jesús para nosotros? ¿Qué es venir a la iglesia para nosotros? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Cuál es nuestro motivo? ¿Qué es lo que nos mueve a venir? ¿Reconocemos día a día a nuestro Salvador, a nuestro Señor? ¿O ya estamos acostumbrados? Ya estamos acostumbrados a decir, pues sí, somos salvos. Porque un día creí en Jesús, porque todos los días somos pecadores. Todos los días necesitamos de Jesús. Y Él nos puede transformar. Y Él nos puede llenar de esa vida eterna. Y Él ser glorificado, exaltado. Y nosotros poder ver su gloria en nuestra vida.
el Verbo hecho carne, se humanó por amor y fue a la cruz y murió para salvarnos de nuestro mercado.